Bien, Carlos Alonso, el doctor Cristino del Castillo, tenemos el placer de tener, como todos los viernes, a José Israel Cuello. Nosotros sabemos, y todos los días se repite en todas partes, que la guerra entre Rusia y Ucrania ha tenido efectos tan devastadores en precios, en combustibles, en alimentos, en granos, mucho más de lo que uno pensaba. Pero y en ganancias. También, las ganancias de la Shell este año fueron las más grandes de su historia. Pero también pensábamos como que este era un problema como medio, un poquito de guerra civil, porque a veces los que vemos la cosa desde aquí, veíamos a los ucranianos como un poquito, como que eran un poquito rusos y viceversa. Y pensábamos en una guerra de poder dentro de un sector. Pero realmente ya llevamos un año y hoy aparece unas declaraciones del gobierno dominicano que se mete las narices y dice que le pide a los rusos que se salgan. Bueno, vamos a dejar que el doctor del Castillo le pida al ingeniero Cuello cuál es la dirección que toma esta lucha, porque el doctor Castillo tiene algunos conocimientos del problema que nosotros no tenemos. ¿Qué sería bueno que el doctor nos hable entre Putin y Biden, verdad? No, claro, ese match dialéctico que se produjo ahí justamente en la víspera de lo que llaman primer aniversario de la guerra, que en realidad son 9 que está cumpliendo en este mes, 9 años, porque eso comenzó en el año 2014. A mí me gustaría oír el balance del ingeniero Cuello de este enfrentamiento y qué conclusiones se pueden sacar de este periodo, de esta nueva fase que se inició hace un año en el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Nuestras fechas propias permiten entender mejor el problema. Esto es lo que está pasando ahí es equivalente a los 22 años de los haitianos aquí. Lo único que allá no son 22 años, sino 100 veces esos 22 años o más. Tan simple como es. Antes eso se podía enmascarar en una lucha por el socialismo. Eso ya no tiene ningún valor. Son naciones con oligarquías e intereses. Tan sencillo como eso. Los ucranianos piden la misma independencia que nosotros pedimos en un momento. Y el aniversario de ellos hoy es el aniversario nuestro hoy, en estos días. Porque fue legítimo el reclamo de los dominicanos de ser independientes. Como legítimo cualquiera que sienta que constituye una nación diferente, con idioma, costumbres, hábitos de vida, hasta el caldo es diferente en los dos. ¿Y vale la comparación, José? Claro, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y son los intereses de las burguesías ya constituidas como tales, sin tapujos, en los dos países, los que están enfrentados. Porque las naciones se crearon en el mundo del capitalismo, fundamentalmente. Recuerden ustedes que la unidad alemana se logró después de la independencia dominicana. La unidad italiana se logró después de la independencia dominicana. Esos son Italia y Alemania que están ajenos a este conflicto en términos internos. Es lo mismo, las naciones se constituyen con las burguesías al frente del garabato por sus propios intereses. A veces burguesías lastradas, burguesías en ciernes, pero en definitiva es eso. La Shell registró, como interrumpía Julito hace un rato, las ganancias mayores de su historia. Y todos nuestros países fueron afectados por esas ganancias que son hijas de esa guerra.
Entonces esa guerra nos interesa como nación también. Pero hay un juego, no hay un juego de poder ahí, porque Ucrania fue visibilizada por la Unión Soviética. Y nosotros por España. No, nosotros no quitamos a España de encima. Sí, pero... Y tuvimos que luchar contra todos los imperios que estaban constituidos en aquella época. Franceses, ingleses, holandeses, todos esos imperios pasaron por aquí. Ucrania está en el centro, en el centro de dos imperios que luchan por la hegemonía. Sí. Cuando se disolvió la Unión Soviética, ellos abandonaron Europa del Este. Fue una renuncia. Ahora, ¿qué ocurre? Nunca renunciaron a la idea de influir en esa zona que ellos siempre entendieron que eran espacios vitales. Eso fue una especie de regreso a la visión de la Rusia imperial, que es lo que hoy representa Vladimir Putin. No la ideología soviética, sino esa visión del mundo. Y cuando tú dices, desde un principio, estás hablando de la clase dominante, realmente la clase dominante ¿de dónde es que está? Los rusos es que están dirigiendo, Putin defiende la clase dominante rusa. Eso es lo que él está defendiendo. Putin es parte integral de la clase dominante. No un simple representante, es parte. Por eso ¿con qué criterio se repartió esa propiedad? Con el criterio del dominio. Simplemente los empresarios, los jefes de las empresas se quedaron con ella. Emitieron unos papeles de acciones que ellos mismos le compraron a los trabajadores por cheque después. Y esa clase dominante ve a Ucrania como una provincia de Rusia. Ve a los ucranianos como unos rivales en negocios. ¿En él? Como rivales en negocios. Ahí no hay nada solapado. Eso está muy enfrente. Pero las razones por las que la nación ucraniana hoy se revela y da seguimiento a esos postulados de independencia están inscritas en muchos siglos de dominio de los rusos sobre ellos. Es así. Cuando Khrushchev y Brezhnev ascendieron al poder, después de la Segunda Guerra Mundial, ascendieron al dominio, le donaron a Ucrania, a nombre de la Unión Soviética, le donaron Crimea. Esa Crimea que está en disputa, parte de una disputa ancestral. Y después se la quitaron. Tan sencillo como eso. Pero es un dominio ¿qué es Crimea? Un paraíso de paseo. Ese era el centro. Tiene la dimensión geopolítica que tú señalas, ciertamente, porque está ubicada muy estratégicamente. Pero en definitiva es el sitio donde Putin pasea y descansa, donde descansaban los zares, donde se celebró una reunión de las cuatro potencias cuando se peleaba contra Alemania, o en defensa de la agresión alemana, que tenía los mismos objetivos. Para mí entender, yo entendí durante mucho tiempo que la Segunda Guerra Mundial había terminado cuando Khrushchev y Willy Brandt acordaron hacer el oleoducto. No, eso fue una atenuación, evidentemente, porque alrededor del oleoducto comenzó la garata. Y naturalmente Rusia cometió un error muy grave porque perdió un cliente magnífico, una economía muy pujante. Alemania demostró en un siglo, desde la guerra franco-prusiana a mediados del siglo XIX hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, que podía perder las guerras pero ganar las batallas del desarrollo. Y en ese periodo perdió 3 guerras y ganó y reconstruyó el país 3 veces. Entonces Alemania es un cliente bueno para productos de estabilidad.
Ahora, cuando se producen las inestabilidades, ¿quién gana? La Shell. ¿Quién? Porque los precios se pusieron locos. Ahora nosotros tenemos una deuda interna, nosotros, de subsidio a los derivados del petróleo como consecuencia de eso, de ese enfrentamiento. Y para terminar eso, los ucranianos que nos dejen, para los rusos, ¿qué significa terminar esa guerra? Cuando tú emprendes un camino, tú sabes que emprendiste el camino, pero no sabes cuándo vas a llegar ni a dónde vas a llegar. Pero cuando tú emprendes un camino en una nación como es Rusia, ¿sabían para dónde iban o no? No, porque ellos habían mordido a Ucrania hace unos años, como señaló Cristino hace un rato. ¿Hace cuántos años? Hace 9 años. Habían mordido duro, y no solo a Crimea, sino en unas provincias periféricas de Ucrania que estaban contaminadas, como está nuestra frontera, contaminadas de haitianos. Estaban contaminadas de ciudadanos rusos. Porque las fronteras definen espacios geográficos de gabinete, pero los espacios humanos los definen las necesidades. Pero mira, quiero defenderme yo de lo que voy a preguntar, porque puede que me digan, esto no tiene sentido. Dijiste que se parece un poco a lo que pasó aquí. Sí. Y yo pregunto, en el momento que le ocurre a Santana y los anexionistas sumarse a España, Haití tenía posibilidades de recuperar el territorio. Haití había invadido 4 veces el territorio dominicano. No, pero en ese momento. No. Haití había invadido 4 veces el territorio dominicano después de la independencia. Y eso es lo que fundamenta la decisión de Santana de buscarle el abuelo de españoles. Por eso las principales batallas se llevan a cabo después de la independencia. Sí. Y antes de la guerra, Rusia tenía invadida Ucrania. ¿Antes de la guerra? Sí. ¿De cuál guerra? ¿De la de ahora? No, la que comenzó en el 2014. Pero claro, bajo la pantalla soviética se hicieron muchísimos atropellos nacionales. No. Muchos atropellos nacionales y enfrentamientos nacionales. Yo leí ayer justamente una entrevista que le hizo un diario argentino a un historiador ucraniano, profesor de Harvard, y él reconocía que fue justamente durante la época soviética donde Ucrania logró convertirse ese pueblo en un estado ya de manera formal. No, yo te digo más. Ucrania tomó el poder en esa junta. Recuerda que la Segunda Guerra Mundial arrancó en Ucrania, para el espacio soviético. Arrancó en Ucrania. Los alemanes entraron por Ucrania, llegaron hasta Stalingrado. En Stalingrado fueron derrotados en una batalla memorable y de ahí se devolvieron, pasando por Ucrania otra vez. Pero lo que yo la presa sobre el Dnieper, que está en Kiev, entonces la vieron, fue destruida 3 veces. Destruida por los rusos cuando se retiraban, reconstruida por Alemania y destruida de nuevo por Alemania. Usted mismo ha mencionado aquí el acuerdo de Minsk del año 91. Formalmente, Ucrania se convirtió en un país independiente. Un documento firmado por Rusia como tal, sí, por Bielorrusia como tal y por Ucrania como tal. Exactamente. 3 naciones. Y eso se respetó. Eso se respetó hasta que hubo un golpe de Estado para destituir a un presidente legítimo porque no quiso firmar una asociación con la Unión Europea. Y ahí comenzó el problema. Por eso yo le iba a decir que el asunto está en que Ucrania es un territorio que está en una zona de influencia de 2 potencias y está ahora mismo sufriendo esas consecuencias. Estoy de acuerdo contigo. Plenamente estoy de acuerdo contigo. Ahora, ¿quién es el responsable de esa situación? La plutocracia soviética que se desarrolló, que se apoderó de Rusia para sí. Son los millonarios más esplendorosos del mundo, de novela. Ahora, un tema. Ucrania tiene que defenderse de los rusos porque quieren
retomar ese país. Ahora yo me pregunto, ¿y qué quieren los europeos con Ucrania? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere la OTAN? ¿Y qué quiere la ¿Defenderlo OTAN? de los rusos? ¿O quiere realmente la OTAN y los miembros de la OTAN que Ucrania sea un país libre en que los rusos no intervengan? Ellos lo están defendiendo a Ucrania, ¿o realmente quieren lo mismo que quieren los rusos en Ucrania? No te quepa la menor duda, lo mismo que tenían. ¿Perdón? Lo mismo que tenían. ¿Qué tenían? El dominio total de Ucrania. Eso es lo que ellos quieren tener. Espera, que en la era soviética los ucranianos tuvieron el poder. Khrushchev y Brezhnev eran ucranianos. Y tuvieron un papel muy destacado en la Segunda Guerra Mundial, que fue muy duro en Ucrania. Y pasaron a los comités políticos al término de la guerra. Y ellos se cogieron a Crimea entonces para Ucrania. ¿Dos gobernantes rusos eran ucranianos? Sí. Khrushchev no era ucraniano, pero él hizo vida política, se formó, hizo carrera allí y prácticamente era más ucraniano que ruso. Exactamente, Sí. se homologó en Ucrania. Sí. Eso es, porque vivió allá la mayor parte del tiempo e hizo su carrera política ahí. Y su acompañante era Brezhnev. Y cuando se creó Y cuando se dio el golpe final en la cúpula del poder al estalinismo, ¿cuál fue el mérito de Brezhnev? Una cortina que le puso por el cuello al jefe de la KGB, ¿cómo se llamaba? Que lo fusilaron a los 2 días. A los 2 días de la muerte de Stalin. Beria. A Beria. Que no era ruso tampoco. Beria. Como Stalin no era ruso. Porque en la constitución inicial de la Unión Soviética había mucha representatividad de las naciones dentro de la Unión Soviética. ¿Por qué? Dentro del imperio. ¿Por qué? Bueno, era la bandera de los pobres. Y entre los pobres están las colonias de los ricos. Una de las cosas buenas que tuvo el socialismo fue precisamente, me estoy refiriendo al caso de la Unión Soviética, el tratamiento que se le dio al tema de las nacionalidades. Evidentemente que no. Sí, porque antes durante el zarismo, ¿qué era lo que había? Ninguna de esas repúblicas existían como tal. Simple y llanamente Rusia las narigoneaba todas. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Y esas naciones adquirieron ciertos dominios. Pero esas naciones tenían su representación en el poder, que luego se redujo. Hoy los rusos, Pero dentro de la Unión Soviética, hoy los rusos gobiernan a Rusia y no tienen contaminantes externos en el máximo poder. Eso mismo pueden pretender los ucranianos. Evidentemente que las aspiraciones de Ucrania son aspiraciones legítimas. Ellos se están defendiendo de una agresión, pero yo creo que ahí hubo un manejo inadecuado del tema, justamente algo parecido a lo que ocurrió en Afganistán. ¿Por qué Afganistán fue invadido por tantos imperios? Porque estaba en una zona ubicada precisamente entre 2 áreas de influencia distintas. Pero eso mismo está en discusión hoy, claro que sí. Entonces, cuando tú ves a Biden paseándose por Polonia, exactamente, descaradamente, tú te das cuenta que es lo que se está jugando ahí. Exactamente, eso es. Entonces es diferente. Espera, ¿y de qué se está hablando ahí? Del dominio, del poder externo, de la redefinición de la geopolítica mundial. Es que el mundo cambió con la expansión de China y la estabilidad de la vieja Rusia bajo el mando de Putin. Espérate, esa redefinición es un tema largo. Yo quiero leerte algo para que tú me lo desarrolles. Rusia le reconoce principalía en el nuevo orden que hará de Europa la península de Asia. Península de Asia es Europa, que establece la geografía más elemental. La globalización, sus virtudes y defectos quedan en las ruinas ucranianas para otro tiempo, tal vez hasta la eternidad. ¿Por qué? Hoy lo que hoy y ahora, un fin de fiesta semejante al que ganó Hitler,
no es posible sin el riesgo del debate con lenguajes nucleares, al mismo tiempo que los elementos negociables se hacen de precaria identificación. Las nuevas guerras se inician con escaramuzas, pero no son tales sino a partir de que se empleen de nuevo las últimas armas de la precedente. Háblanos de eso. Es un párrafo lleno de contenido. Sí. ¿No? O sea, los americanos, bajo el mando de Nixon y Kissinger, se metieron en China a enchinchar entre la unidad que siempre fue tensa entre la Unión Soviética y China. Porque desde que Mao triunfó, le dijo a los rusos que él era un triunfador y que ellos eran unos burócratas, que ellos no habían tenido participación en el origen de la Unión Soviética, como no era posible, habían pasado muchos años. Desde entonces comenzó ese enfrentamiento. Bueno, ese enfrentamiento los chinos lo aprovecharon el acercamiento norteamericano para desarrollar su país. Millones de aplausos por eso. Lo que lograron merece todo el respeto de la humanidad. Sacar de la miseria, del atraso y del ostracismo 700 millones de gente en una generación, no lo ha hecho nadie. Eso fue por la conjunción del poder político del Partido Comunista Chino y los intereses norteamericanos de su mano de obra barata y además de romper la unidad de la Unión Soviética y de China, como lo lograron. Dicho sea de paso, fue lo que le costó el cargo a Khrushchev. Es ese mismo enfrentamiento. Pero eso es una digresión. Ahora bien, hoy nos encontramos con que como consecuencia de esa expansión de la vida interna de China, ya Rusia acepta sin ambaje que el liderazgo en el mundo asiático es de los chinos y se coloca a la cola de China en cualquier documento. Eso es parte de esta guerra ucraniana, ¿no? Bueno, yo acepto ya, yo voy detrás de ti porque tú eres que tiene los cuartos. Lo mismo ocurrió con Gran Bretaña. Exactamente. Estados Unidos es una colonia. Exactamente. Le pasó al gran imperio. Y entonces los británicos se convirtieron en un aliado de Estados Unidos. Y ahora perdieron la oportunidad de seguir siendo una nación de cierta importancia. Saliéndose de Europa. Saliéndose de Europa. De la Unión Europea. Porque todo eso está en el juego. El Brexit inglés es uno de los disparates más grandes que se ha cometido en el mandato de las naciones. Salirse. Claro. Ahora, para entender lo que está ocurriendo en Ucrania, también es importante entender el cambio que se ha experimentado en la política de Estados Unidos hacia China. ¿Por qué Estados Unidos mantuvo unas relaciones tan estrechas durante tantos años con China y hoy entonces, aunque sigue gobernando el mismo Partido Comunista, dice que China es un peligro? Y entonces ahí está la narrativa, se utiliza Taiwán para tratar de contener a China. Lo mismo que está ocurriendo en el caso de Ucrania, que utilizan a Ucrania para contener a Rusia. Estados Unidos se dio cuenta que había desarrollado un monstruo. O sea, en términos de dimensiones, China es la segunda potencia del mundo hoy, sí, sin lugar a dudas, por encima de Japón, por encima de Alemania, por encima de Inglaterra, para citar distintos espacios geográficos. Entonces eso da lugar a un acomodamiento de la geopolítica, que yo entiendo, como se dice en ese texto que tú leíste, que va a ser un acontecimiento de dimensiones tales que Europa va a quedar, a pesar de todo lo que el Renacimiento significó en Europa y la definición de Europa como dominio mundial por la conquista de América, va a significar que la geografía se impuso. El imperio asiático crece hasta toda la Unión Soviética. China y Rusia. Sí. Y Europa, por su historia
reciente, porque fue la cabeza del mundo desde el siglo XVI en adelante. Y el Renacimiento, y la conquista de América. De amplitud de territorio, tú no puedes pensar y usas la figura de que es una península asiática. No estoy inventando nada. Es un concepto que está en la historia. Antes del Renacimiento, Europa era eso. Europa era una península de Asia. Y China estaba en la cúspide del desarrollo y el crecimiento. Con leer a Marco Polo, tú lo entiendes. Ciudades que perdieron su papel en la historia fueron parte de la Unión Soviética. Ahí está Uzbekistán, por ejemplo. El problema fundamental ahí es en Uzbekistán tú puedes visitar la tumba de Tamerlán, el matemático de ese siglo. Y la ruta de la seda pasaba por Uzbekistán. O sea, eso está, y ahora vuelve a pasar. Y ahora se reconstruye. Sí. ¿Por qué China insiste en la ruta de la seda? Que puede parecer un desvarío. Porque eso está en la historia muy remota. No, es trazando la ruta del imperio. Es pasándole con un lápiz, describiendo el imperio que existió antes del Renacimiento. El espagueti llegó a Italia con Marco Polo. Esa es la esencia de lo que está ocurriendo hoy. Eso es lo que explica lo que está ocurriendo hoy. Y que se estaba ahora, conformando. ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Con qué terminó la Segunda Guerra Mundial? Con los bombazos de Hiroshima y Nagasaki de carácter nuclear, los únicos que se han hecho hasta ahora. Terminó así. ¿Y tú estás temiendo que te pueda terminar así? Bueno, el lenguaje nuclear lo dominan varios países. Y Putin ha hablado del lenguaje nuclear ya. Y además hay un principio básico sobre las guerras entre las naciones. Las nuevas guerras son tales, como tales, cuando se emplean las armas con que terminó la anterior. El tanque se empleó en una guerra al final y fue el principio de la otra. La aviación se empleó al final de una guerra, fue el principio de la otra. Y se pueden encontrar mil comparaciones. Tal vez no tantas, pero bastante. ¿Cuáles son las armas que terminaron la guerra, la Segunda Guerra Mundial? Las armas atómicas. ¿Fueron dirigidas contra Japón? No, por favor, Japón estaba derrotado. Fueron dirigidas contra la Unión Soviética, que podía llegar a París. La diferencia es que la Unión Soviética llevaba una velocidad en Europa que obligaba a amenazarla con las bombas atómicas, y ahí se paró la guerra. En Berlín se paró la guerra. Pero Francia era un mundo dominado por Hitler. Los franceses dicen que para que no destruyeran a París, aceptaron retirarse a Vichy. Pero ¿cuál es el origen, el criterio para hacer la cortina? ¿Qué buscaban los soviéticos con eso? Óyeme, la cortina surgió de la retórica de si hubieran llegado a París. No, ¿cómo? No, precisamente, los americanos tiran la bomba en Japón, donde tenían ganada la guerra, para poner fin a esa y decirle a los rusos que no siguieran avanzando. Porque iban para París. París era tan fascista como fue tomada pacíficamente por los alemanes. Y el héroe de la Primera Guerra Mundial es quien entrega París a los alemanes y se va a Vichy a gobernar como títere de ellos. Hoy en la prensa se recuerda eso, porque es un aniversario múltiple. Es un baldón en la historia de Francia, como es natural. Ahora, en el primer gobierno de Gaulle,
que sí fue un gran francés, leal a su patria. En ese primer gobierno, el ministro de Defensa, ¿tú sabes quién era? El secretario general del Partido Comunista francés. Porque los que hicieron la resistencia fueron los guerrilleros comunistas franceses. Y muchos españoles que terminaron en Francia viviendo exiliados. Entonces, esa es parte de la historia que hay que conocer para entender lo que está pasando ahora. ¿Y cuándo está pasando que Putin tiene armas atómicas. Pero ¿cuándo comienza la diferencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética si son los rusos los que ganan la guerra en Europa? La segunda. Bueno, porque al término de la Segunda Guerra Mundial ellos se repartieron Europa. Sí. O sea, los rusos no conquistaron Checoslovaquia, no conquistaron Polonia, no conquistaron Rumanía, no conquistaron Hungría. Pero la cogieron. No, se acordó en Yalta precisamente, repartirse el mundo. Y a los americanos, ¿qué le tocó? Le tocó su pedazo. Y en el caso de Alemania, la dividieron en 4. Y le dieron un pedazo a Francia, que no participó en la Segunda Guerra Mundial como tal. Hubo franceses que participaron. De manera que esa es la historia. Si lo que tuvo éxito para terminar la segunda fue la bomba atómica, las bombas atómicas de Nagasaki y Hiroshima, ese mismo método podría usarse ahora. Eso, para terminar esta. Para terminar esta. Para empezar esta. La diferencia, para empezar diferencia, ingeniero, es que en aquel entonces Estados Unidos era el único país que tenía bomba atómica. Eso difícilmente puede ser una alternativa porque implicaría la destrucción del mundo. Porque Hiroshima y Nagasaki, esas bombas eran bombitas atómicas en comparación con lo que existe hoy en día. Y con la cantidad de naciones que la tienen. Sí, pero el problema es por qué Estados Unidos, Putin dice, no quiero seguir cumpliendo el acuerdo nuclear. Y Estados Unidos dice, ni yo tampoco. Que eso es haciendo bulto. Cuando se está en guerra no se hace bulto. Todo puede ser real. Y las armas atómicas están en manos de esas potencias. Y las tiene China también. Entonces, esta guerra hasta ahora es una guerra entre dos naciones. En definición de naciones. Ellos están como estábamos nosotros en el siglo XIX. Hay algo que salta a la vista en el discurso de Putin, de Biden. Él dice, Ucrania no será una victoria para Rusia, pero no dice que Ucrania va a ganar la guerra. Hoy en día los estrategas militares estadounidenses le están pidiendo a Estados Unidos que defina esa parte. Porque entonces, ¿cómo es que va a terminar la guerra? Decía ahora mismo... Él tiene el deseo, como todos los que están metidos en esta situación, que se puedan sentar en una mesa de negociación. Ahora, ¿cómo tú negocias eso? Lo que se ha creado, que se va convirtiendo de más en más en un conflicto, en un parto geopolítico, en un parto con forceps de la geopolítica mundial. Hace un par de días, la geopolítica está definida ya por el desarrollo. Hace un par de días el general McCaffrey, que estuvo varias veces por aquí, dijo en un tweet, yo estoy retirado ya, pero como general de 4 estrellas tengo el instinto y sé cuál es la realidad que se vive actualmente ahí en esa guerra. Y él dice, Ucrania no tiene la coraza, ni tiene las armas de alcance suficiente como para ganar esa guerra y difícilmente pueda sobrevivir, dice el general McCaffrey. ¿Cuándo? Hace poquito. ¿Y él está vivo? Oh, McCaffrey. McCaffrey, sí. Claro que está vivo. Y ese pronunciamiento, esa visión que él tiene, es justamente la visión que tiene Putin. Cuando Putin dice, suspendido el tratado START 2, ¿qué significa eso?
Bueno, yo me voy a preparar para producir una respuesta nuclear. Y dice, si hay suministro de armas de largo alcance, nosotros vamos a producir una respuesta. ¿Por qué? Porque eso marcaría la diferencia. Si Estados Unidos da ese paso, entonces estaríamos entrando en un terreno altamente peligroso. No estamos. Y habría que ver entonces... Imagínate tú cuando en este pobre nicho del pensamiento dominicano se debate ese tema en los salones del poder, en Moscú, en Washington. ¿Qué se está discutiendo? El problema es cómo sentarse, cómo llegar a una negociación. Porque para negociar se necesitan dos por lo menos. Y en este caso hay más sujetos. El papel de China es importante. Y sus intereses. Bueno, nosotros quisiéramos tratar algo local. No vamos a hablar del discurso, pero sí quiero terminar algo que se comenzó en el programa anterior con el ingeniero Cuello, los fideicomisos. Lo primero es, José, el proceso de capitalización de la empresa pública que se llevó a cabo con la capitalización y la posterior creación de Fomper. Se considera un éxito porque le quitó al Estado una carga de gastos y de nóminas que culminaron hasta con pensiones y jubilaciones que cargó el Estado con ella. Pero en términos generales, esa privatización fue una privatización, el proceso de capitalización de la empresa pública, aunque en el caso del CEA no lo fue, porque hoy el CEA preserva la propiedad de todos sus ingenios y de sus tierras. Y lo otro es el fideicomiso una nueva forma de privatización? Yo lo entiendo perfectamente así. Se habla de ¿qué se privatizó aquí? Molino Dominicano. No, se privatizó en el sector eléctrico las ganancias y se estatizó las pérdidas. Pero no que el sistema eléctrico funciona. Repite eso, se privatizó las ganancias. Se privatizó las ganancias, se garantizó que el que se metía en ese negocio ganaba. Y el que se metía en el negocio de la venta perdía. Tanto como que la empresa española, que había hecho el estudio de la privatización, se quedó con y que ganó dos zonas geográficas en la sede, a los 2 o 3 meses se retiró. Y no solamente se retiró desconociendo el contrato que había firmado, sino que el gobierno de Hipólito Mejía la compensó. Ya hasta ahí se ha llegado. Y no son cosas distintas, generación y distribución. Sí. Hay una que puede ser rentable y la otra tiene dificultades. No, la otra es la estatización de las pérdidas. Porque el Estado Dominicano sabía que ahí estaba el rámpano del sistema. Pero hubo un esfuerzo, hubo un intento de privatizar también la distribución, sí, pero no funcionó. No funcionó, no, porque la empresa que ganó 2 de 3 no cumplió su responsabilidad de asumir eso. Muy bien. Entonces la reasume el Estado y el resultado de eso en el sector eléctrico es una cuenta interminable de pérdida para el Estado Dominicano. Si fue que surgió así, así fue que terminó. Las pérdidas del Estado y los beneficios del sector privado. En esa situación. Ahora, compárenos eso con los fideicomisos. La realidad es que se regaló la generación. Con un efecto tan terrible como que durante mucho tiempo en los contratos de generación le provocaban al Estado que si la planta que ellos instalaban ya el sector privado no podían producir o había un excedente de producción, se le pagaba como si hubiesen producido.
Recordemos qué pasó con eso, con una empresa emblemática en San Pedro de Macorís. Bueno, pero los resultados de hoy son que el país tiene un sistema energético con mayor capacidad de generación que antes, una incorporación de plantas periódicamente válida por sus deficiencias, hizo una inversión innecesaria en la última que se hizo, la Punta Catalina, que no era necesaria, la podía asumir una empresa privada con la garantía de las ganancias. Porque ahora el Estado con esa planta va a tener garantía de pérdida también en la planta, ¿eh? Olvídate de eso, eso lo llenan de empleados. O sea, no estoy haciendo un culto a la privatización. La realidad es que el Estado es mal dueño. Como es mal dueño en el CEA, ¿cómo es posible que esa cantidad inmensa de tierra se esté dilapidando? Todos los años pasan centenares de contratos de venta de tierra a precio vil. Hasta muertos ha habido en una cabina de radio en San Pedro de Macorís por una concesión de esa naturaleza. En Pedernales, ¿qué pasa? Pedernales nunca encontraron ni quien se robe esa tierra. En todo el proceso de la historia dominicana, ni quien se la robe. Y tiene condiciones para el turismo, indiscutiblemente. Pero el Estado se está metiendo en un sistema de repartición. Entonces, señores, el presidente habló de 6 hoteles y resulta que ahora son 3, pero que lo va a hacer el Estado, el terreno del Estado, para después entregárselo a un zángano. ¿Qué pasó en Puerto Plata? Que los zánganos de Puerto Plata se comieron los hoteles con precio vil. Sencillamente se la dieron, ellos recuperaron dinero, sí, ganaron dinero haciendo comida barata, y la situación no funcionó. Pero volviendo a la capitalización de la empresa pública, aquello fue un fracaso. Hipólito compensó a la empresa española y compensó también, porque eso no se ha publicado, a una empresa mexicana que se retiró de la caña, lo compensó. Es decir, eso fue un fracaso, pero también es un fracaso lo que hizo el gobierno de Danilo Medina. Construyó una planta que bajo ninguna forma está justificada, ni medio ambiente, ni carbón, ni el precio, nada, además va a perder. Quiere decir que la única gestión que se puede decir que fue bien pensada fue la del gobierno que estuvo en medio de esos dos, que dice, déjame no hacer nada para poder resolver este problema. No sé a qué tú te refieres exactamente. A que el gobierno que no hizo nada, ni dañó el país pagando cosas, ni dañó el país haciendo cosas innecesarias, siguió comprando la energía a los generadores durante 8 años. Y bueno, él encontró una situación hecha. Sí, estaba hecho. Sí, pero él metió la cuchara como generador y le dejó Punta Catalina hecha al país. Él se quiso meter para el Estado, a nombre del Estado, en ese disparate. Que no es que no esté produciendo energía, es la planta más eficiente de hoy. Sí, pero que dijiste algo con respecto a los hoteles que es preocupante, que el inversionista que se anuncia que viene, que es la inversión extranjera, la alianza público-privada, el FECOMERCIO, dice, sí, nosotros vamos, los 6, pero hay 3 que son conservadores y se retiran. Y 3 dicen, si me hacen el hotel yo se lo compro. Oh, así cualquiera. Eso es lo que estamos hablando. Así cualquiera. Trujillo hizo hoteles. Sí, pero ese era otro criterio. Bueno. ¿Dónde hospedarse en sitios inhóspitos? ¿Verdad? Bueno, eso es lo que están haciendo. Eso estaban haciendo en Pedernales. No, porque eso hicieron uno en Jimaní, uno en San Juan, uno en Barahona, uno en Elías Piña, una casa, una cosa. El Matún en Santiago. Hubo que regalarlo. El Naranjo en Higüey.
¿Verdad? Es así, Trujillo lo hizo porque no había donde dormir. Los inspectores de renta interna no encontraban campo. No encontraban dónde hospedar. Vamos a una pausa.